La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cuál es el amén? Gloria a Dios, porque este mensaje es propicio para este tiempo. Y quiero que vayamos allí a la palabra, a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Nosotros conocemos esta historia, pero vayamos allí a la palabra, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a tierra a ti estas cartas, sabe por qué ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanen de su lepra. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué dice allí? Y quedó limpio. Amén. Gloria a Dios, porque es bien diciente esta palabra, mis hermanos. Cada uno de nosotros ya conoce la historia de Naamán. Como leíamos ahora, dice la palabra que este era un general del ejército y que era un varón grande delante de su señor. ¿Quién era su señor? Ese rey de Siria.
pero que este hombre Naamán, ¿qué tenía? ¿De qué padecía? De lepra, ¿cierto? Y una persona con esa enfermedad, mis hermanos, por más nivel alto, porque aquí dice que general del ejército, que era un gran varón, ¿cierto? ¿Quién se le quería acercar? Nadie, ¿cierto? Porque primero se contagiaba y segundo porque pues iba a oler feo. Entonces esa es una enfermedad que en realidad es como para estar de lejito. Entonces podemos nosotros hacernos una pregunta. ¿Por qué Naamán tenía lepra? Podía decirse que en una época sostuvieron que Naamán era un hombre que, ahí decía, vanidoso y altivo. Podría ser que por eso podría tener esa enfermedad, porque a Dios a los altivos, ¿qué? Los mira de lejito, ¿cierto? Pero también sostenían que él era enfermo de lepra porque tomó a la doncella, la israelita, ¿cierto? Y la llevó como criada para su esposa. Entonces ahorita yo quiero que nos enfoquemos bien en el título de este mensaje que les dije que era como sanidad física y espiritual, porque cada uno de nosotros necesitamos sanarnos, no solo físicamente, porque muchas veces tenemos alguna enfermedad y entonces cuando por misericordia de Dios Él permite que nosotros seamos sanos, decimos ya, gracias Señor porque nos sanaste, pero también espiritualmente somos sanos. Esa es la pregunta también que debemos hacernos en esta noche, porque hay sanidad física, pero también hay sanidad espiritual. Cuando a nuestro corazón tenemos algo y el Señor trae esa paz, nosotros llegamos hacia alguien y logramos sanarnos y logramos tener paz y comunión con ese hermano o con aquella persona que bien no sea de aquí, de la congregación, nosotros sentimos una paz, ¿cierto? Vaciamos eso que tenemos, esas cargas, y allí el Señor también nos da esa sanidad. Y resulta que Naamán quería ser sanado, pero Naamán inicialmente no creyó lo que le dijo la criada, ¿cierto? Porque tenemos que entender y saber pues que Naamán no era un cristiano, pues Naamán estaba allí, era orgulloso, ¿cierto? Yo soy un guerrero, yo soy valiente, y venir esta persona a decirme que si le creyera a su Señor, entonces Naamán, ¿qué hizo? Si él hubiese creído inicialmente a la criada, él había ido, ¿cierto? Pero él fue donde su señor, ese rey de Siria, ¿para qué? Para que fuese él, ¿cierto? Quien le dijera, ve, porque si no, si él no lo hubiese dicho, nada más no habría ido. Y tenía la lepra y quería sanarse, ¿cierto? Y así, mis hermanos, en ocasiones nos pasa. Menospreciamos en algunas ocasiones. Y eso no sucede aquí como dice el pastor, sucede en Júpiter, ¿cierto? En esa iglesia de Júpiter. Pero a veces miramos por encima del hombro a aquel hermano, a aquella hermana, a aquella persona que a bien quiera traernos un consejo, ¿cierto? ¿Y quién es este? ¿Y quién es esta para que venga a decirme esto a mí? ¿Cierto? Porque Dios hace como quiere, Él usa a quien quiere. ¿Para qué? Para traernos una sanidad, ya sea física o espiritual, ¿cierto? Entonces nosotros debemos dejarnos guiar. El Señor tiene todo bajo control, ¿cierto? Naamán, cuando fue a su rey y él le dijo, ve, que yo voy a mandar una carta, él se fue confiado, dijo, no, pues como va a mandar una carta, este me va a hacer la venia, este va a llegar, va a salir, me va a atender, ¿cierto? Muchas veces nosotros, vaya con esta carta de recomendación y diga que va de parte mía, entonces uno va confiado y dice, y cuando uno va y se estrella, dice, ¿y qué pasó aquí? Muchas ocasiones nos pasa, o pasa en las iglesias allá de Júpiter, pero en realidad tenemos que autoevaluarnos, autoexaminarnos, porque cuando la palabra viene a mí, esa primeramente me toca y luego va hacia cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquí tenemos que adentrarnos porque Naamán, lo que Dios quería hacer en él no era solamente sanarlo físicamente, ¿cierto? Sino también sanarlo espiritualmente, ese interior, sanarlo, ese orgullo,
que él tenía, quitarlo, ¿cierto? Esa altivez. Entonces, eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, algunos, los que no nacieron pues en hogares cristianos, ¿cómo éramos nosotros antes, cierto? Allí hay que hacerse un autoexamen, y no para que me lo contesten a mí, porque ¿quién era yo? Si supieran. Pero bueno, el Señor tuvo misericordia. Él ya sabía que yo iba a estar un día aquí parada. Él ya sabía que nosotros íbamos a estar allí sentados recibiendo su palabra, pero Él dejó su libre albedrío para que nosotros hiciéramos. Porque el Señor llega, toca la puerta, y si le abrimos, Él entra, ¿cierto? Y eso hicimos cada uno de nosotros. Nos bajamos de esa altivez, de ese orgullo, y decidimos abrirle la puerta a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Él nos sanara, para que Él nos restaurara, ¿cierto? Coloquemos un ejemplo, como si el ministro de Defensa tuviese una criada en su casa. Ustedes saben que hay cargos, ¿cierto? Primero presidente, y él nombra a sus ministros, y el ministro de Defensa tiene una criada, y el ministro tiene una enfermedad. Él no le cree a Dios, pero llega esa criada y le dice: si tú le crees a este Dios, a este rey, a este israelita, a este profeta de Dios, él te va a sanar. Él no va a creer, pero sí esta criada que sabrá. Mas sin embargo, él acude y él es sanado por misericordia de Dios. ¿Ustedes qué creen que el ministro iba a hacer? Él sale a decir, a hablar y a testificar de ese Dios que esa sierva, esa criada, ¿cierto?, le dijo, y que por misericordia de Dios fue sano. Muchos se van a convertir, muchos van a creer, porque muchos son como Tomás, ¿cierto? Ver para creer. Y muchos, digamos, sale ese ministro y dice: es que mira, yo estaba enfermo y la criada me dijo que aquel hombre o aquel varón en el cual ella creía, que él iba a tomar, iba a orar y iba a ser sano. Y eso no lo curó, ¿cierto? A Naamán no lo curó Eliseo, ¿cierto? Debemos saber que Dios no comparte su gloria con nadie, amén. Por medio de ese profeta, Dios le dio sanidad a Naamán, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que Dios quería cuando sanó a Naamán es que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar qué ha hecho Dios con nosotros, ¿cierto? Es que nos cuestionemos en esta noche: Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros, nos has traído a este lugar. Aquellos hermanos también que están allí conectados se van a autoevaluar y van a decir: gracias, Señor, porque al menos vía internet nos permites conectarnos, nos permites conocer de tu palabra, porque muchas veces tenemos la palabra allí en nuestra casa, pero no la leemos, y si en ocasiones la leemos, no podemos entenderla, ¿cierto? Debemos cada día pedirle al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para que nos ayude, nos enseñe, Señor, y a comprender su palabra. Ya volviendo a la historia, Naamán, renuente a lavarse en el río Jordán, ¿cierto? Y podemos ver en la lectura que sus criados le hablaron y le hicieron entrar en razón. Y cuando ya le hablaron y le dijeron tantas cosas, él se sumergió 7 veces en el río Jordán, como se lo había mandado a decir el profeta Eliseo. Y cuando salió Naamán de allí, dice la palabra, que tenía la piel tan limpia como la de un niño, ¿cierto? Y a mí me gusta hacer mucho comparaciones cuando hago este tipo de lecturas, porque que le digan a Janet: ay, Janet, tienes que meterte allá en ese río de Santa Elena. Uy, pero esta es de dónde es. Pero, Señor, ¿y por qué me mandas a mí? ¿Por qué no me mandas al río Pance? Porque es que allá sí corre el río, allá sí está limpio. Pero no, es que yo quiero ahí. Y hoy uno dice: ¿será? Y tenemos la enfermedad y tenemos la necesidad,
¿cierto? Pero la pensamos 2 veces. Pero a eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros nos coloquemos a pensar. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? No es fácil, porque cuando estamos en nuestra casa, estamos cómodos, entonces, ¿qué? No pasa nada, ¿cierto? Y así lo decía el pastor el martes, tenemos que incomodarnos porque aquí estamos todos cómodos. Aquí en la congregación, chévere, porque venimos los miércoles, porque venimos los domingos, porque estamos en familia, ¿cierto? Y los de afuera. ¿Qué pasa, cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros salgamos también a hablar de la palabra, que salgamos a evangelizar. Y me incluyo, porque en ocasiones el pastor dice, vamos a evangelizar, y yo no estoy. Pero como les digo, la palabra primero viene hacia mí, luego va hacia cada uno de nosotros. No es como un regaño, no, mis hermanos, sino que estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos tanto esa sanidad física, espiritual, necesitamos llenarnos de su palabra. ¿Para qué? Para poder llevarle a otro que también la está necesitando, ¿cierto? Cuando llueve, nosotros estamos arropados y hace frío, colocamos la colcha y pensamos en aquellos que están fuera, por X o Y razón, ya sea porque no escucharon, porque se fueron a las drogas, porque decidieron irse de su casa. La razón la sabrá Dios, pero pensamos en ellos. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros le obedezcamos, ¿cierto? Así no nos guste, así no nos parezca, pero Él quiere sanarnos de todo aquello que nos contamina, ¿cierto? Estamos en este mundo y vemos muchas cosas, pero el Señor quiere que nosotros tomemos esa decisión de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios porque el Señor hace como quiere. Nosotros decimos, te amamos Dios, te glorificamos Dios. No lo hemos visto, ¿cierto? Pero lo amamos. Llamamos a mi hermano, que tenemos ahí al lado, ¿cierto? Entonces el Señor quiere sanarnos también de esa manera, sanar nuestro corazón, ¿cierto? Despojarnos de esas cargas. Él dice que le dejemos la carga a Él, que nos dediquemos a las cosas de Él, que Él se encarga de nosotros. Y yo le comentaba a las damas, y ahí está Mari, le decía, ay Mari, a veces no quiero orar. Mari me dice, yo lo he notado, que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, yo lo he notado. Pero Dios coloca a Mari, a la pastora, a todo el grupo de damas, a fortalecernos. Un consejo, una palabra que trae el hermano o la hermana allí en las damas, nos llena de fortaleza, nos llena de ánimo, como de vigor, como que nos inyecta energía, nos inyecta esa fe que a veces quiere menguar en nuestras vidas, porque situaciones difíciles, por no decir problemas, pasamos todos. Pero si le creemos a un Dios, de verdad que Él nos da la recompensa, pero no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Naamán dijo, ahora le entrego el presente que le traje y listo, saldará mi deuda. Pero el profeta Eliseo no le quiso recibir el regalo porque no era él quien le había sanado, sino que Dios fue quien lo hizo por medio de él, ¿cierto? Y como Dios no quería que Naamán se sanara físicamente, sino también espiritualmente, entonces Naamán dijo, es que este presente no es para mí. ¿Qué hubiese pasado si Naamán hubiese recibido ese regalo? Entonces, si Eliseo hubiese recibido el regalo. Entonces Naamán había dicho, ya pagué, ¿cierto? Ya no tengo nada más que ver, ya le pagué, ¿cierto? Pero allí lo que hizo Eliseo fue glorificar a Dios y que Naamán reconociera que no fue él, sino que fue Dios y que creyese y se convirtiera a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es que en realidad a veces si no nos pasa algo, si no vemos, no creemos. Bienaventurados nosotros que no vemos, pero le creemos. Amén. Somos bienaventurados porque le creemos a Dios. Así que, mis hermanos, en esta noche, por misericordia de Dios, quiero decirle que vivamos el proceso
que estamos, digamos, pasando. No lo sé yo, de pronto no lo sabe el pastor, ninguno, pero Dios sí lo sabe, porque a Dios no se le quedó nada por fuera, ¿cierto? Dios sabe de qué tenemos necesidad, ¿cierto? Dios sabe en qué momento Él nos dará esa gloria, esa bendición, ¿cierto? Son procesos que cada uno de nosotros va a pasar, sean grandes, sean pequeños, pero con Dios siempre el final va a ser bueno, amén. Gloria a Dios porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso, amén. Gracias, Señor, por lo que haces. Hay otro tipo de sanidad en la palabra de Dios y es la que Jesús le hizo a ¿quién? A la hija de Jairo, ¿cierto? Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, leamos el versículo 41 y 42 y luego nos vamos a ir al 49 hasta el 55. ¿Y por qué le digo que saltemos? Porque del 43 al 48 hay otro milagro, ¿cierto? Que es la mujer con el flujo de sangre. Pero vamos a mirar un poquito es esa sanidad que el Señor Jesús le hizo a la hija de Jairo. Dice la palabra del Señor: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Allí estamos en el capítulo 8, versículos 41 y 42. Vayamos luego al 49, y dice la palabra del Señor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a la madre de la niña, y lloraban y todos hacían lamento por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Gloria a Dios por su palabra, porque esto solo lo hace el Señor. En esta historia nosotros vemos que si bien hubo una sanidad física, ¿cierto? La sanidad que Jesús permitió que esta niña, ¿cierto?, se levantara, ¿cierto? Pero no solo fue esa sanidad, digamos, física, sino que también fue espiritual, porque Jairo y la niña eran cristianos, creían, ¿sí? ¿No? Esa es una pregunta. Me gusta porque ustedes están así, todos están como atentos. Pero la verdad es que el Señor quería dar esa sanidad no solo a Jairo, no solo a la niña, no solo a la mamá, sino a todos aquellos, ustedes pueden ver en la lectura, que luego fueron unos, ¿cierto? Y le dijeron que no molestara más al Señor. ¿Por qué? Porque la niña ya estaba muerta. ¿Y qué creen mis hermanos? Que empezaron a pensar todos aquellos cuando en realidad ellos tocaron, vieron que la niña estaba muerta y que en realidad el Señor la trajo nuevamente a la vida, la restauró. ¿Se convirtieron o no? ¿Creyeron o no? Amén, gloria a Dios, porque solo lo hace Dios, no lo hace nadie. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús que fue antes, es ahora. Es ese mismo, no ha cambiado. Porque la palabra del Señor es única. Dice que cielo y tierra pasará, pero que esta palabra del Señor no pasará, ¿cierto? Y se tiene que cumplir antes de que Él venga, se tiene que cumplir. Y nosotros estamos viendo lo que está aconteciendo. Por eso el pastor nos dice, cuando vemos esas noticias, todo lo que sucede, a nosotros no nos asusta, ¿cierto? Nosotros decimos: Señor,
ten misericordia, nosotros estamos preparados, cada día nos preparamos más para que cuando sea ese momento no nos quedemos, que todos nos vayamos un día a estar allí en la cena, compartiendo la cena con el Señor, amén. Gloria a Dios, porque el Señor es precioso, es maravilloso, son pruebas, mire, pruebas que hemos pasado nosotros, muchas, porque muchos dicen, ¿para qué estoy aquí? Si cuando estaba en el mundo no me pasaban tantas cosas como ahora. Para eso vuelvo allá. Pero allá, ay, allá no pasa nada. Afuera no pasa nada. Nosotros nos sentamos y decimos, ¿y aquí qué? Solo Dios es el único que puede traer paz a nuestros corazones, que puede traer sanidad a nuestras vidas. Solo Dios es el único. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos. Debemos clamarle al Señor, debemos estar allí pegados de Dios, debemos siempre, siempre decirle, Señor, aquí estamos, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre de la gloria. Porque la verdad que cuando el Señor permitió esa sanidad en Naamán, permitió que la hija de Jairo estuviese nuevamente con vida, el Señor lo que hizo fue afianzar esa fe en aquel que le había menguado y también el Señor lo que hizo fue permitir que aquel que no creía, creyera, ¿cierto? Porque cuando el Señor se fue y dijo a los discípulos que iba a regresar, ¿quién no creyó? Tomás, ¿cierto? Y aún cuando el Señor vino, será, no será. ¿Y el Señor qué hizo? Extendió su mano para que vieran, ¿cierto? El hoyo que tenía, ¿cierto? Para que pudiesen creer, para que metieran el dedo ahí en la llaga y creyeran. En realidad, bienaventurados y dichosos nosotros que le creemos a ese Dios vivo, a ese Dios de poder. Porque en ocasiones y en anteriores, ¿nosotros qué hacíamos? Nos lo arrodillábamos a una estatua de madera, ¿cierto? Que tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no oye, y ahí estábamos, ¿cierto? Pero el Señor tuvo misericordia de ustedes y de mí, y nos sacó, nos abrió los ojos. Y en realidad le creemos a un Dios vivo. De verdad que es maravilloso estar delante de la presencia del Señor, porque Él hace como quiere. Él es precioso. También en la palabra del Señor, en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Isaías capítulo 40, versículo del 29 al 31. Amén. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se fatigarán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios, porque el Señor aquí renueva las fuerzas. Cuando nosotros nos sentimos cansados, fatigados, Él renueva nuestras fuerzas. El Señor dice que Él conoce nuestras fuerzas, que Él conoce todas nuestras aflicciones. Él sabe cuando estamos cansados, Él sabe cuando queremos servirle, pero decimos, no podemos. Él todo lo sabe. Dios dice, si tú me buscas, si tú descansas en mí, yo te daré la fuerza del búfalo, yo restauraré tu casa, yo te sanaré. Gracias, Señor, porque en realidad, ¿qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieses tomado? ¿Dónde, Señor, estaría hoy? ¿Dónde, amado Dios? Gracias, amado Dios, porque tú renuevas las fuerzas, tú las multiplicas, amado Dios, porque cuando esperamos en ti, Señor,
obtenemos recompensa, obtenemos victoria, amado Dios. Cada día, Señor, me convenzo, Señor, que he escogido el mejor lugar y es estar aquí delante de tu presencia, sirviéndote, amado Dios, glorificando tu nombre, Padre de la gloria, porque la verdad, afuera no hay nada. Nosotros allí con las damas tenemos un libro en el cual nos estamos discipulando, en el cual nosotros nos estamos edificando. Y estamos leyendo el tercer capítulo de ese libro, ¿cierto? Y entonces, casi siempre, cuando vamos a terminar un capítulo, nosotros decimos, ¿a quién le tocará? Y estábamos allí nosotros en las damas y entonces decíamos, vamos a ver a quién le toca este capítulo. No se ríe, hermana Eliana. Entonces, Mari decía, voy a colocar un número y cada una dice un número y este número es, el Señor le colocaba pues para que hubiese pues imparcialidad y todo. Entonces, decía un hermano un número, otro y otro, y yo dije, el 7. Y Mariluz dijo, ese es. Yo, ay no, Mari, usted está haciendo trampa, Mari, no. A mí no me dé esa responsabilidad, Mari, no, yo no. Pero a medida que hemos estado estudiando este capítulo, Mariluz dice, de verdad que el Señor hace como quiere, porque ese mensaje era para usted. Usted decía, Mari, es que estoy cansada, Mari. Tantas pruebas y tantas cosas que el Señor hace en uno, porque yo soy de las personas que si tengo una aflicción, alguna preocupación, nosotros le oramos en la casa al Señor, pero yo cuando salgo, yo dejo allí los problemas detrás de la puerta, ¡pum!, los cierro y los dejo allí y vengo como si nada, ¿cierto? Pero en la intimidad con el Señor, yo le digo, Señor, pasa esto. Entonces yo le decía, no quiero orar, y ese es el tema que estamos tocando, cómo orar. Al Señor le gusta que nosotros le hablemos. Él conoce, Él sabe nuestra necesidad, ¿cierto? Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad, pero el Señor también le gusta que en ocasiones le hablemos, toquemos a la puerta, Señor, mira, me está pasando esto o aquello. Pero decirle, no exigirle al Señor, porque Él hace como quiere. Es mucha la diferencia cuando nosotros vamos y hablamos con Dios a cuando nosotros le decimos, Señor, pero es que, ¿por qué no me has hecho esto, Señor? Si tú sabes que yo, esto, aquello. Entonces, mis hermanos, en esta noche, lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros lleguemos a los pies de Él y le pidamos esa sanidad, tanto física, pero también espiritual. Amén. Porque cuando obtenemos estas dos sanidades, de verdad que la gloria del Señor desciende y se derrama sobre cada uno de nosotros. Entonces, Dios les bendiga a mis hermanos y espero que este mensaje haya llegado al corazón de cada uno de nosotros. Entonces vamos ahora a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a adorarle al Señor. Una adoración que en lo particular y en lo personal llega a mi corazón de verdad. Y quiero que usted allí le ore al Señor y le diga, Señor, gracias. Gracias por esa sanidad que has traído a mi vida. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada día. Gracias, amado Dios, porque tu palabra, Señor, es grande, es maravillosa, amado Rey. Precioso eres tú, Padre de la gloria. Tú eres hacedor de maravillas. ¿Quién como tú? La bondad de Dios, ¿cierto? Escuche esta adoración. De verdad que es maravillosa. Conéctese allí con nuestro Padre Celestial. Dígale, Padre amado, te amamos, Dios. Precioso eres. Tú nunca nos fallas, Dios. Estamos en tus manos, Dios. Ay, gracias, Señor. Te amamos, Dios. La boca de Dios. Gracias, Señor. En mi vida ha sido bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso. En mi vida ha sido tan bien.
Gracias, Señor, porque estamos cerca de ti, estamos cerca, Señor, de tu bondad, Señor. Te reconocemos, Señor, como ese Padre que abriga a sus hijos, que abriga a sus polluelos cuando tienen frío, Señor. Oh, sí, mi Rey, tú eres bueno, Rey. Señor, ha sido bueno. Dígale al Señor en esta noche que tú has sido fiel con cada uno, Señor. Con mi ser, con yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Rey, tú eres bien, amado Dios. Tú eres fiel en nuestras vidas, Señor. Tu fidelidad, Señor, está en cada vida. Tú no quieres, Señor, que tus polluelos se vayan a tu lado, Señor. Oh, Padre de la gloria, te bendecimos, Señor. Amen.